Me encuentro con el hombre de moda, delantero del Valencia Mestalla, que va a hacer la pretemporada con el primer equipo, Paco Alcácer. Bueno, buenas tardes y lo primero decirte que enhorabuena por esa pretemporada que ya se ha confirmado que vas a hacer con el primer equipo. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación a agradecerme la pretemporada y a ver lo que pasa. Estoy trabajando ahora un poco el verano para no llegar parado a la pretemporada y a dar un granito de arena al equipo. Yo lo primero que quiero preguntarte es ¿qué balance hace esta temporada en la que salimos? Es decir, este año pasado ha sido bastante bueno en lo personal, ¿no? Sí, la verdad es que en cuanto a mí especialmente me ha salido muy buena temporada. Empecé con el juvenil jugando el Cotí, después con la liga en el juvenil ya llevaba 10 goles en 6 partidos, 7 partidos. Contra el Levante fue el último partido que jugué con el juvenil, me subieron al Mestalla, entrené con ellos, me convocaron, marqué gol también. Luego me bajaron también porque no jugaba mucho en el Mestalla, me bajaron para coger minutos y para no estar parado en el Mestalla. Y luego ya me subieron y ya seguí jugando ahí en el Mestalla de titular. Quizás han habido dos cosas que hay que reprochar esta temporada. Ha sido la primera, no conseguir la Copa de Campeones y la Copa del Rey de Juveniles, y tampoco el no haber mantenido la categoría con el Valencia Mestalla. Qué lástima, ¿verdad? Pues sí, la temporada del Mestalla, yo creo que había equipo para salvar al equipo del Mestalla, yo creo que era falta de suerte de cara a gol. Ha habido partidos que íbamos ganando 2-0, 3-1, por ejemplo, y nos remontaron en el último minuto, nos empataron y dos puntos que perdíamos y no subamos fin de semana a fin de semana. Yo creo que ha sido la causa. No bajar al equipo. Y para que la gente te conozca un poquito más como jugador, ¿cómo te definirías? ¿Qué cualidades tiene Paco Alcácer como jugador de fútbol? Pues yo creo que soy un jugador de muchos desmarques de ruptura hacia el área y hacer unos contra unos al portero, que no suelo fallarlas. ¿Y cómo llega Paco Alcácer al Valencia? ¿En qué época llegas? ¿Qué te motiva a venir? Pues la verdad es que a mí me ha hecho mucha ilusión que me llame en el primer equipo para ir a hacer la pretemporada. Yo la voy a afrontar con mucha ilusión y muchas ganas, la verdad. Ahora en este verano estoy mentalizado, con mucha ilusión y con ganas ya de que empiece. Y en lo personal, quizá también otro puntito negro que a lo mejor no ha salido tan bien ha sido la final de ese europeo que no se pudo ganar. Qué lástima, ¿verdad? Pues sí, la final del europeo yo creo que los ingleses eran un equipo muy físico. Pues tuvimos mala suerte al final porque tuvimos muchas ocasiones, el árbitro tampoco se comió un penalti, muy mala suerte. ¿Y cómo es eso ahora que estamos en el Mundial de vestir la camiseta de la selección? Supongo que es lo más grande, ¿no? Pues sí, yo estoy siguiendo todos los partidos y estoy con muchas ganas de que España gane el Mundial. Tengo ganas de que marquen goles Villa, Torres, ver goles, ver goles. Y cuando tú estás escuchando el himno en un campo, en una final, ¿cómo se siente un jugador? Explícalo. Pues la verdad es que yo estaba un poquito nervioso. En una final de un europeo, la primera vez que la juego, un poquito nervioso, pero después ya te vas aclimatando a la situación del campo, la gente, el partido, los compañeros y ya te sueltas y juegas como tú sabes. ¿Te ves dentro de unos años en la selección española absoluta? Bueno, yo creo que eso ya, si tiene que venir, ya vendrá. Yo ahora mismo estoy pensando en el día a día, trabajarlos durante los entrenamientos y los fines de semana y aportar lo mejor posible. Lo bueno es que hiciste un buen europeo, has hecho una buena campaña y hay muchos equipos que se han interesado por ti, incluso equipos de Inglaterra. Sí, bueno, eso parece en los periódicos, pero bueno, yo estoy pensando en la pretemporada del primer equipo repito, me hace mucha ilusión y lo que pase ya pasará. Y supongo que en este periodo vacacional, en estas vacaciones, habrá que descansar también. ¿Cómo te encuentras tú? Porque supongo que ahora ya tranquilo, relajado y ya pensando ya en esa pretemporada que dentro de poco empieza, pero sobre todo descansando. Sí, la verdad es que yo estoy descansando mucho estas 2 semanas que he tenido de vacaciones. Falta otra semana, he estado con mis amigos, lo primero, mi familia, gente que me rodea, me han ayudado, me han aconsejado muchas cosas. Y ahora estoy relajado y empezaré esta semana a hacer trabajo para no llegar parado a la pretemporada. De todas formas, tu futuro siempre pasa por el Valencia Mestalla, ayudar al Valencia Mestalla, jugar en ese equipo y si te llama Unai, pues tú aportas tu granito de arena, ¿no? Pero lo principal es el Valencia Mestalla y luego ya... Sí, la primera cosa que tengo ya en la cabeza es la pretemporada, luego el equipo que me manden y en el equipo que me manden es hacer lo mejor posible para ayudar al equipo. Y si puede ser en el Mestalla para subirlo a la segunda vez otra vez, pues será lo principal. Y supongo que te sentirás muy contento porque la afición de momento te está cogiendo muy bien y está muy ilusionada contigo. Sí, hay que darle las gracias por toda la gente que me apoya, de la afición, de mi familia, los amigos. Hay que darle las gracias. Una delantera soldado Alcácer suena bien, ¿eh? Sí, suena bien, pero ya te digo que hay que trabajarla para poder jugar juntos.
Quizás es un problema esto de debutar tan pronto o hacer la pretemporada tan pronto siendo tan joven con el primer equipo, o a lo mejor es una oportunidad que no se le presenta a todo el mundo. No, eso no, todo el mundo no tiene una oportunidad así como la tengo yo, que me la han dado esta temporada. Pero bueno, ya te digo yo que con trabajo y humildad y la gente que me rodea me aconsejará bien, yo creo que me saldrá bien, ojalá sea así, y ayudar en el equipo que esté. Supongo que ya has tenido ocasión de hablar con Unai Emery, la relación es buena, ¿no? Sí, cuando vine del europeo del aeropuerto, después tuve que ir a Paterna a hacer una rueda de prensa y luego de la rueda me saludó Emery, me dio la enhorabuena y me aconsejó muchas cosas. Y el futuro de Paco pasa por triunfar en el Valencia, sería tu ilusión, ¿no? Sí, mi ilusión de toda la vida ha sido jugar en el primer equipo del Valencia, aguantar muchos años ahí y si puede ser algún título. Y supongo que también, ya no quiero hablar solo del primer equipo, porque el Valencia Mestalla tiene un reto muy importante, que es subir a Segunda B. Es difícil subir de tercera a Segunda B, ¿eh? Sí, yo creo que hay campos muy difíciles como el que es Catarroja, como es el caso de La Nucia, todos esos campos ahí fuera se van a cerrar atrás, yo creo, los equipos. Nosotros vamos a tener difícil fuera cuando jugamos de visitante, pero bueno, se intentará sacar todo lo mejor posible. No quiero entretenerte mucho más y solo quiero decirte que le mandes un mensaje a la afición tanto para el Valencia Mestalla como para el primer equipo. Es decir, un mensaje de tranquilidad y de ilusión. Yo creo que lo primero va a ser que nos apoyen en el campo, que vengan los aficionados a apoyarnos y nosotros haremos lo mejor posible para subir el equipo a la Segunda B. Pues nada, Paco, desearte muchísima suerte y esperar que esta próxima entrevista te la hagamos ya, pero con jugador de todas del primer equipo. Muchas gracias.